El Salmo 1, déjenme decirles que es un salmo de contraste, y pudiéramos nosotros analizar de esta manera el Salmo número 1, diciendo que son dos hombres, dos caminos y dos destinos. Dos hombres, dos caminos y dos destinos. La palabra bienaventurado con el que comienza el Salmo 1 está compuesta de la palabra hebrea esher, que se traduce, que aquí se traduce como bienaventurado, pero es una forma de la palabra hebrea ashar, que en su raíz significa estar en lo correcto. Fíjense todo lo que significa bienaventurado, aparte de que es dichoso, feliz, gozoso, más que bendecido, sobrecolmado de bienes. Todo eso significa bienaventurado. También la palabra ashar es estar en lo correcto. En pocas palabras, está bien. Eso pudiéramos decir, bienaventurado el hombre que no anduvo con consejo de malos, ¿verdad? Está en lo correcto. Y por lo tanto, nosotros recordamos pasajes desde Génesis, cuando nos habla en Génesis 6 y dice: y vio Jehová que toda carne se había corrompido, porque había corrompido su camino sobre la tierra. Y al haber corrupción, dejaron de estar en lo correcto, dejaron de hacer lo bueno, ¿verdad? Y amaron lo malo. El hombre justo y el impío son diferentes en la manera que piensan, en la manera que se comportan y a quién pertenecen. Esto nos refleja este Salmo 1. Nosotros vamos a encontrar un contraste entre los justos y los pecadores. Seguramente en su título de su Biblia, si usted tiene la Reina Valera, va a decir el justo y los pecadores, como título, como tema de este Salmo número 1. Pues comenzamos. El Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pues nosotros estamos viendo esta comparación entre el justo y los pecadores, y así como el impío aborrece y desecha la palabra, en contraste el justo la ama, la necesita para vivir, y toda su esperanza está en la palabra. Al decir bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, hay una versión de la Biblia que dice: dichosos todos aquellos que no siguen el consejo de los malvados, ni se detienen en la senda de los pecadores, ni cultivan la amistad de los blasfemos. Eso es cuando alguien se aparta del consejo de los malos. Nosotros podemos encontrar fácilmente el consejo de los malos, pues siguiendo las corrientes de este mundo. Todo lo que se nos enseña que está bien, pero que no lo respalda la palabra de Dios, es el consejo de los malos. Y es muy importante que nosotros entendamos que fuera de la palabra de Dios no podremos encontrar luz para estar en lo correcto, para seguir el camino bueno. El no seguir, el no andar en consejo de malos, pues sería algo muy hermoso, ¿verdad? Pero
desafortunadamente todos y cada uno, yo pienso, de los que estamos aquí, de los cristianos, en algún momento seguimos el consejo de los malos. Y desde ahí se corrompió nuestra vida también. Pero lo importante es esto, que desde que nos convertimos, o desde hoy, por así decirlo, tenemos la oportunidad de ser más que bendecidos, que ser benditos, dichosos, felices, que andar en lo correcto si desechamos el consejo de los malos, si nos salimos del camino de los pecadores. Salirse del camino de los pecadores es dejar de practicar por completo todo lo que es contrario a Dios, ¿verdad? En silla de escarnecedores. Siempre hemos comentado que esta palabra escarnecedor, su raíz es carne, ¿verdad? Escarnecedores de los que devoran a las demás personas. En pocas palabras, de los que hacen daño a otros, de los que aborrecen a su prójimo, de los que no perdonan, de los que juzgan también entran aquí, porque eso de sentarse en la silla es con el motivo de sentarse a condenar, juzgando, ¿verdad? Por lo tanto, vemos, si nosotros quisiéramos ver ¿qué cosa es a lo que le debemos de tener temor de no hacer, de no acercarnos? Es a esto. Nunca condenar, nunca juzgar a alguien. Nunca poner en práctica consejos perversos. Y vemos, por eso dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Por qué dice esto? Porque la palabra lo toma como lo que en verdad debemos de seguir, como el faro que nos puede guiar a Dios, como la lámpara, la guía que nosotros podríamos tener, fuera de todo consejo de malos, fuera de todo camino de pecadores y lejos de la silla de los escarnecedores, es que la palabra sea delicia. Al decir delicia es el gusto que le podríamos tomar a ella. El que nos guste tanto y que la deseemos por encima de todo lo demás, ¿no? Y meditar día y noche, porque eso es tan importante para nosotros, porque en un descuido se nos podría olvidar y comenzar a seguir el camino, el consejo de los malos y el camino de los pecadores. Todo cristiano está en una línea muy frágil en todo tiempo. En un momento se puede brincar al camino de los pecadores, Cuando llevado por sus emociones, tal vez llevado por los momentos que estamos pasando. Parte de eso es la importancia de que la palabra llegue a transformar nuestras vidas por completo, a tal grado que lleguemos a los frutos, los últimos, ¿verdad?, del hombre espiritual, que son la templanza, mansedumbre, el dominio propio. Cuando lleguemos a eso podremos decir, bueno, ya estoy bien. Mientras no lleguemos a eso, tenemos que trabajar mucho más, un sometimiento mayor, y sí estar, como dice acá, el consejo que nos está dando acá es maravilloso, de día y de noche meditar en la palabra. Decíamos, así como el impío aborrece y desecha la palabra, el justo la ama, la necesita para su diario vivir y pone toda su esperanza en ella, en la palabra. Hermosos los comentarios, El versículo 3 nos dice, será
Ya que el hombre ha puesto a la palabra como su delicia, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Esto es una vida fructífera de bienes que le espera a quien puso su esperanza en Dios y en su palabra. En otra versión yo voy a estar citando una versión que se llama Nueva Biblia Viva. El versículo 3 dice: son como árboles junto a las riberas de un río que no dejan de dar delicioso fruto cada estación. Sus hojas nunca se marchitan y todo lo que hacen prospera. Porque recuerden que decíamos nosotros, bienaventurado está en lo correcto. En esa raíz hebrea, está en lo correcto el varón que no anda en consejo de malos, esto y lo otro, ¿verdad? El que tiene su delicia en la palabra. Y dice el versículo 4, aquí comienza el contraste, ¿verdad? No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Déjenme decirles un poquito acerca de este tamo. El tamo, la paja, se pega al trigo. Pero hagamos una comparación en lo valioso que es el trigo con la paja, ¿verdad? Cuando se usa el aventador ese como trinche, que una vez que recogieron todo el trigo, una vez que lo desprendieron de las espigas y se junta en la tierra, se comienza a usar el aventador y se avienta el trigo para arriba para que todo el tamo se vaya, se lo lleve el viento y caiga el puro trigo, que es pesado el trigo, es pesado, bueno, por así decirlo, porque no pesa prácticamente nada para nosotros, pero el viento no se puede llevar al trigo. En cambio, al tamo, a la paja, a la basura, sí se lo lleva fácilmente el viento, aunque no haga así viento como ahorita, ¿verdad? Sino nada más así, al estar en el aire, se va para otro lado. Fíjense lo que esto significa, ¿eh? Los justos son como árboles útiles y fructíferos. Los impíos son como la paja que el viento expulsa. Cuando llegan a la tierra, el polvo, el tamo es polvo, ¿no? También. El polvo ya no tiene ningún uso. No tiene valor en la cuenta de Dios. Esos son los malos. No sirven, no están en lo correcto, no hay frutos para ellos. Todo esto, imagínense todo lo que significa esto. Los malos son como el tamo que arrebata el viento, como el polvo, como la basurita, como la paja. La paja, decía Jesús en aquella parábola, como la cizaña también decía, esa se ata en manojos y se le prende fuego. Pero el granero, el trigo, ese sí se va al granero del Señor. Cuando daba la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? La importancia de que el trigo sí tiene mucho valor. Pues del trigo se hace todo. Bueno, en Israel se hacía casi el 80% del alimento y sustento era a base de trigo. Por lo tanto, cuán valioso era. Procuraban que no se desperdiciara ni un solo trigo. Y esta diferencia está haciendo aquí la palabra al decirnos del tamo. Los malos son como el tamo que arrebata el viento. Entonces decíamos,
Los justos son útiles y fructíferos, los impíos como la paja que el viento expulsa. El polvo ya no tiene ningún uso, no tiene valor en la cuenta de Dios. Son fácilmente conducidos. Son como el tamo que arrebata el viento, son fácilmente conducidos de un lado a otro por cada viento de tentación. Al decir que se los lleva el viento, está diciendo que los malvados fácilmente las tentaciones los arrebatan de la mano de Dios. Es como, ¿qué podemos hacer nosotros para acercarnos a la presencia de Dios, ¿verdad? Los mismos salmos lo dice, ¿verdad? ¿Quién llegará a tu presencia? ¿Quién estará contigo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ¿verdad? Pero para que veamos, fácilmente es arrebatado por el viento de la tentación los que no están bien en lo correcto, en el buen camino, ¿verdad? Los que andan en consejo de malos, porque recuerde que todo viene así en orden, como desde el versículo 1. Si dice bienaventurado, o como decíamos nosotros, está en lo correcto el varón que no anduvo en consejo de malos. Cuando alguien empieza a andar en consejo de malos, lógicamente está perdido, se extravía del camino, se sale del camino, se sale del control de Dios. Por eso aquí nos menciona mucho el polvo. ¿A dónde llega el tamo? Al polvo, es polvo. Ya no hay valor alguno. Y recuerde que todo esto está hablando de personas. Claro, para Dios todos somos valiosos, ¿verdad? Nos ama tanto que dio a su Hijo. Pero aquí está hablando el que no quiere, el que desecha la palabra, no es su delicia, no medita en ella de día y noche. No es como el árbol plantado, no va a dar fruto. Y por eso dice, los malos son como el tamo que arrebata el viento. Qué profundo, ¿verdad? Qué hermoso. Pero bueno, vamos a seguir. El versículo 5 dice, por tanto, hablando de los malvados, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Mire, déjenme leerles este comentario. El destino de los impíos es fijo, pero eso sí tiene nuestro Dios. Recuerde que todos contamos con algo que es la misericordia de Dios. Cada vez que el pecador se vuelve sensible a esta culpa y miseria, puede ser admitido en la compañía de los justos por Cristo y convertirse en nueva criatura. ¿Ah? Recuerda, estamos leyendo, los malos no se levantarán en el juicio, los pecadores no estarán en la congregación de los justos. ¿Recuerdan ustedes? Mire, para referencia, para que usted lo apunte, Daniel 12:2 dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:10 también, ya que usted está notando, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, pero los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos entenderán. Todo lo que nos está diciendo acá es maravilloso, ¿eh? ¿De qué se trata todo esto? De que cuando entendemos, cuando llegamos a ser entendidos, cuando dejamos de ser
de aquellos que no quieren ser corregidos. A todo esto recuerden que siempre hay oportunidad para dejar de ser de los malos, de los pecadores. El Señor dijo en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué nos está queriendo decir? No importa cómo estés, si vienes, venid luego. Pero es muy importante eso que dice, vengan luego. Muy bien, bueno, el versículo 6 nos dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios conoce, está atento a nuestro camino. Dios guía a los justos. Sus oídos están atentos a sus oraciones. Él siempre va a enderezar los pasos de los justos. Por eso es que dice que Jehová conoce el camino de los justos. Pero la senda de los malos, esa ya Dios ya no hace nada por ellos. Por eso dice, mas la senda de los malos perecerá. Solamente va derechito a un destino. Recordamos que al principio comentábamos acerca de este salmo. El hombre justo, el hombre impío son diferentes en la manera que piensan, cómo se comportan y a quién pertenecen. Y el Salmo 1 hay un título muy espiritual que es dos hombres, dos caminos, dos destinos diferentes. Maravilloso, ¿verdad? Bueno, ¿ya se cansaron? No, ¿verdad? Pues vámonos al Salmo 2, ¿qué les parece? Eso, así está bien. Muy bien, lo importante es querer más y más. El Salmo 2:1, este tiene un contenido espiritual grandísimo, Vamos a comenzar. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Este Salmo 2 es un salmo mesiánico. ¿A qué se refiere con mesiánico? Es profético acerca de cosas que iban a pasar cuando viniera el Mesías, Jesús, el Cristo. Y los mismos discípulos del Señor Jesús lo citan un día. Un día están reunidos orando y dice, ¿ustedes se acuerdan de David cuando escribió el Salmo 2? Y dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y su ungido. Y ellos dicen, porque ciertamente aquí todos se levantaron contra tu santo Hijo Jesús. Están orando al Padre, ¿verdad? Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, el concilio de los ancianos, todos se unieron a una contra el Señor y contra su Cristo. Ahora, esto es lo primero. Lo segundo, el día de hoy sigue pasando esto. Se amotinan las gentes. Los pueblos piensan cosas vanas y se levantan los reyes de la tierra. Príncipes consultan unidos contra Jehová y su ungido. Cada ley perversa que se está asentando para los pueblos, las ciudades, los países, se están levantando. El mundo entero se rebela contra Dios, se opone, pero todos sus propósitos perversos que tienen se convertirán en nada. Eso es, piensan en cosas vanas.
al final no habrá frutos para ellos. Por más que quieran hacer su voluntad, por más que quieran desechar a Dios y su palabra, e implementar nuevas ideas, nuevas leyes, nuevos pensamientos pervertidos, y les digan, es que esto está bien. ¿Ah? Eso están haciendo, ¿no? Día tras día vemos eso. Es que no es malo, ¿no? Decir que está mal esto, de que el matrimonio de esto, el que todo lo que dicen, pobrecitos de aquellos, ¿no? ¿Cómo les van a impedir que se casen? No, tenemos que... Eso es pensar cosas vanas. Le llaman a lo bueno malo. Según ellos que Dios está mal. Pero por eso dice acá, se amotinan las gentes, es rebeldía esto. Pero lo que piensan son cosas vanas. No llevarán a nada bueno, al contrario, traerán juicio. Vendrán juicios terribles, ¿verdad? Nosotros lo sabemos. El versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra, príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, versículo 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Fíjense, piensan en Dios como un portador de esclavitud. Pero, sin embargo, nosotros ya sabemos que es todo lo contrario. Cuando Cristo vino a sacarnos de la esclavitud y de la miseria en que vivíamos. Cristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí. Soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para sus almas. Cristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los oprimidos, a los presos, apertura de cárcel, sanar a los ciegos, ¿verdad? Dar vista a los ciegos, libertar a los cautivos. Realmente la libertad está en Cristo. Ellos piensan que son libres de las cosas de Dios. Porque si nosotros nos pusiéramos a pensar, ¿por qué cada vez hacen leyes contrarias a la palabra de Dios? Porque según ellos, la manera de pensar de la palabra de Dios está mal. No debe de haber condenación, según ellos. Ahora en los Juegos Olímpicos, y bueno, siempre ha habido un himno, ¿verdad? La canción Imagine. Comienza diciendo esta canción, imagínate que no hay cielo ni hay infierno. Imagínate, dicen eso. O sea, como diciendo, es que eso es algo terrible pensar en que hay cielo y que hay infierno. Para que podamos hacer lo que queramos. A eso se refieren, ¿verdad? Tremendo, ¿no? Y ellos dicen, es que así podremos vivir en paz. Quieren vivir en paz. Esto están diciendo. El versículo 3 dice, primero el versículo 2, ¿verdad? Se levantarán los reyes de la tierra, los príncipes, contra Jehová y su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Que no queremos hacer pues lo que nos dice Dios en su palabra. Tremendo, ¿no? Pero el versículo 4, bueno, hablando de esto, hay un proverbio que dice, el que peca contra mí defrauda su alma.
Todos los que me aborrecen aman la muerte. Es Proverbios 8:36, por si usted gusta anotarlo. Los que están diciendo esto, rompamos sus ligaduras. Miren, déjenme leérselo en la otra versión. El versículo 2 dice: los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes se asocian contra el Señor y contra su ungido. El 3 dice: vamos, rompamos sus cadenas, dicen, liberémonos de la esclavitud de Dios. Así dicen ellos. En pocas palabras, es que queremos pecar libremente sin estar pensando en que va a haber un infierno. Eso es cuando dicen: rompamos sus cadenas, desatémonos de esas palabras. ¿Se dan cuenta qué tal amor hay por el pecado? Así como veíamos en el Salmo 1 nosotros, en la ley del Señor, en la palabra está su delicia. Así en los perversos, en los malvados, el pecado es su delicia. Lo aman tanto que lo defienden, que ponen leyes incluso para que puedan hacerlo todo el tiempo. ¿Qué les parece? Es una ceguera terrible, nos damos cuenta nosotros, ¿verdad? Que ya hay alumbramiento en nuestro entendimiento para juzgar, en pocas palabras, para diferenciar, ¿verdad?, entre unos y otros. Por tanto, el versículo 4 es algo tremendo, lo que dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Y bueno, aquí el salmista muestra esto solamente como una figura humana de Dios, ¿no? Realmente Dios no se burla, ¿no? Al contrario, ¿qué dice la palabra? Que Dios extiende su misericordia para que haya más arrepentimiento, ¿verdad? Pero realmente Dios, ¿qué dirá? Usted se ha preguntado, ¿qué dirá Dios de todo lo que, cómo se vive en el mundo en estos tiempos? De todo lo que se ha estado enseñando como bueno. ¿Qué piensa Dios de todo eso? Realmente lo que hay en Dios ha de ser dolor, ¿verdad? En su corazón. Le ha de doler en su corazón. Como lo vimos nosotros en Génesis 6, ¿verdad? Cuando corrompió toda carne su camino sobre la tierra. Y dice, y le dolió en el corazón a Dios. Y dijo, raeré de sobre la tierra al hombre y a todo lo creado, toda criatura. Pero sí le dolió en su corazón. Y aquí dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Bueno, el comentario es: el salmista muestra que como en una figura humana a Dios. Sabemos que Dios ama al mundo y desea que todos los hombres vengan al arrepentimiento, ¿verdad? Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Realmente nosotros nos acordamos de Lamentaciones 3:22, ¿verdad? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Al contrario, Dios da tiempo, es paciente. Dios muestra con amor el camino a los malvados, ¿verdad? Les muestra. Tarde o temprano les llega la ocasión en que tendrán que escoger. Mira que te he puesto la muerte y la vida, escoge la bendición y la maldición. Los pone delante de todo ser humano para que escojamos.
tarde o temprano llega ese momento en que Dios nos da a escoger. Pero también nos muestra aunque sea por un instante, ¿verdad? Porque Dios no va a hacer de alguna manera de que, bueno, tú te fuiste por el camino malo, aunque nunca ni siquiera saboreaste lo que era el camino bueno. No, Dios les da la oportunidad a todos que escojan. Impresionante, ¿verdad? Pero dice el versículo 5, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Porque esto sí, Dios sí se enoja, ¿no? Dice aquí de esta manera, Dios tiene todas las razones y todo el derecho a simplemente actuar contra los hombres desafiantes. Recuerde que venimos de que hay una rebeldía, un desafío de los reyes de toda la tierra, ¿verdad? Dios tiene todo el derecho de actuar contra los hombres desafiantes, porque el amor y la misericordia motivan a Dios a hablar una palabra de advertencia antes de actuar. Dios siempre advierte antes de actuar. Para eso levantó a la mayoría de sus profetas. Fíjense. Porque ya había llegado al colmo la maldad del pueblo de Israel. Pero Dios levantaba a un profeta a decirles, arrepiéntete porque ya viene el juicio. Y como a Ezequiel, ¿verdad? Que le dijo, aunque no te harán caso, ya sé que no te van a hacer caso, pero por lo menos sabrán que hubo profeta entre ellos. ¿Esto qué quiere decir? Por lo menos no tendrán que decir, Señor, nunca nos advertiste. Y así cada iglesia que hay, nadie va a decir, Señor, nunca me advertiste de que iba yo a llegar acá a este lugar de tormento. El rico, cuando llegó al Hades, quería que fueran a advertirles a sus hermanos, ¿verdad? Para que no llegaran ahí. Pero, ¿qué dijo Abraham, verdad? Ahí está, la ley. Son israelitas. ¿De quién estaban? ¿Qué eran ellos? ¿Qué era tanto el rico como el mendigo? Los dos eran de Israel. Y por ser de Israel, todos los días de reposo iban a la sinagoga, sin faltar ni uno. En pocas palabras, tenía alguna excusa. No había ninguna excusa. Así llegará ese momento también, porque dice también su palabra en el Salmo 103:8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira. Pero esto no significa que va a llegar la ira. De que es lento para la ira, sí lo es, porque espera que haya arrepentimiento. Lento para la ira y grande en misericordia. Su misericordia y paciencia da a todos, esperando toda una vida para que cambiemos. Dios muchas veces toda la vida de una persona así llegue a los 90 años, nadie se va a quejar que Dios no le tuvo paciencia, que Dios no le tuvo misericordia, que Dios no le mostró su favor, su compasión. Nadie se puede quejar de eso. Tremendo, ¿no? Bueno, el versículo 6 dice, pero yo he puesto, aquí comienza un contraste. Nosotros comenzamos viendo de todo el mundo entero cómo se rebelan, desafían a Dios y a su Hijo,
Ya, y por supuesto a su palabra, ¿verdad? Dios dice aquí en el versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo. ¿Qué significa esto? Recuerden que todos los reinos, todos los reyes, todas las naciones se levantan contra Dios y su Cristo, pero Dios dice, pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Es decir, yo voy a establecer el reinado de mi hijo. Aunque todos lo desechen, todos no lo quieran, pero de que lo voy a establecer ahí, así será. Porque Dios quiere que los hombres desafiantes sepan que Él ha establecido un rey. Ustedes recordarán, Mateo 17:5 dice que una nube los cubrió y una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. ¿Verdad? Cuando en la transfiguración, cuando a Jesús se le pusieron las ropas blancas, resplandecientes, se escuchó esta voz que nunca se les olvidó a quienes estaban con Jesús, los tres de siempre, ¿verdad? Pedro, Jacobo y Juan. Los tres de siempre, que Jesús se los llevó a ellos siempre aparte de todos sus discípulos, tenía 12 y aparte eran 3 que para ocasiones muy especiales se los llevaba con él. Simón, Pedro, Jacobo y Juan, los 2 hermanos, ¿no? Los hijos del trueno. Pero esta voz se escuchó, esta voz de, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y es como decir, ¿a quién oyes tú? ¿Verdad? ¿En verdad sí lo oímos? Esa es la palabra que Dios dice. Sí, aunque se rebelen todos, aunque todos enseñen cosas contrarias, pero este es mi Hijo, a Él escuchen, porque es el único que les va a dar quien es realmente el camino, verdad y vida. Es por eso, pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, aunque todos los reyes de la tierra se opongan, yo he puesto a mi rey sobre Sión. Entendamos muy bien lo que significa este versículo 6. Aunque todas las leyes, todo el mundo entero te enseñe otras cosas, Dios tiene a su rey, ha puesto a su Hijo como el rey, para que a Él sea a quien sigamos y escuchemos. El versículo 7 dice, yo publicaré el decreto. Híjole, esto está fuertísimo también, porque un decreto es algo que Dios establece perpetuamente, ¿verdad? Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, ¿no? Y al decir, pues, nosotros sabemos que Cristo sí fue engendrado por Dios, ¿verdad? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y ustedes recuerdan, Jesús dijo un día, todo lo que el Padre me da, viene a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Si a usted le gusta apuntar, Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Por eso dice acá, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré las naciones por herencia y como posesión tuya los confines de la tierra. En pocas palabras, por eso Cristo cuando vino,
Él ya sabía. Él por eso le decía a sus discípulos: ¿por qué les hablas en parábolas? Para que oyendo no escuchen, viendo no vean y se conviertan y yo los sane. Pero les decía: pero bienaventurados sus ojos porque ven, sus oídos porque oyen. Bienaventurados ustedes porque a ustedes sí les es dado. Entonces son los que ya, por eso somos los escogidos, los elegidos, los predestinados ya. Porque sí hubo este instante en que el Hijo le pidió al Padre: dame a estos. También recordamos en su oración, en Juan 17:12, cuando estaban con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Está orando Jesús, ¿verdad? Y él ahí dice Juan 18:9, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Juan 18:9 es este versículo. Juan 17:12 también dice: los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Eso dice la segunda mitad de Juan 17:12. Juan 17:20 también dice Jesús: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba pidiendo, porque estaba este decreto. Recuerda, estamos en este Salmo 2:7, ¿verdad? Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y esto no significa que toda la tierra por completo, sino significan los que Dios escoja. Tremendo, ¿verdad? Y al final de cuentas va a pasar algo. Apocalipsis 11:15, ¿no? Se escucha la voz, ¿verdad? Los reinos del mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Llegará el momento en que los confines de la tierra, en que todos los reinos del mundo serán del Señor y de su Cristo. Pero esa es otra dispensación, otro tiempo, no el tiempo de la gracia que estamos ahorita. Ahorita el tiempo de la gracia tiene un doble filo, ¿verdad? En que sí van a ser perdonados todos los que se acerquen a Él, todos los que le pidan perdón a Dios, perdonado. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, sin excepción. Pero también hay otra parte: el que no lo haga, el que deseche, desprecie, el que no venga, el que no se acerque, el que no busque a Dios, perdido. Pero llegará otro tiempo en un reino, en el tiempo futuro, después. Seguramente esto ya es después del arrebatamiento. Después del arrebatamiento, la palabra de Dios nos declara, aunque es muy poquito, pero sí que pasará. Varios cristianos se quedarán, que anduvieron así medio con un paso, un pie en el mundo y un pie con Dios, y con doblez en su corazón, ¿verdad? Pero esos que se quedaron, al ver el evento que pasó, miren, se levantarán y vendrá un tiempo de avivamiento en la tierra. Y ahí sí la mayoría de las personas se convertirán. Y vendrá este tiempo. Todos los reinos han venido a ser del Señor y de su Cristo. Ahí sí ya
todos serán convencidos, pero ya no habrá duda ninguna, ¿no? ¿Qué pasará cuando venga el tiempo del arrebatamiento? Dos cosas. Sí se quedarán algunos, pero todos los que no pusieron su fe en Cristo harán gran lamentación y será un lloradero terrible, ¿no? Pero en un futuro, los que se quedaron se levantarán como líderes y todos los demás creerán y se convertirán. Sabemos que también pasará algo tremendo. Vendrá, primero que nada, el reinado del anticristo, perseguirá a todos esos que se quedaron, los matará, incluso se les dará la autoridad de matar a los cristianos, a los santos. Ahí lo dice Apocalipsis, ¿verdad? Usted lo recuerda. Se le dará la autoridad para perseguir a los santos y vencerlos. Pero aquellos que queden, se levantarán. Porque en ese momento llegará en que será apresado y será lanzado el falso profeta, el anticristo. Todo eso vendrá y vendrá este tiempo en que todos los reinos vendrán a ser de Dios y de su Cristo. Todo está para el futuro. Ya no estaremos nosotros, bueno, Dios quiera, ¿verdad? Que ya no estemos nosotros acá porque nos habremos ido en el arrebatamiento. Bueno, el versículo 9. El reinado de Cristo. Todo esto está hablando, recordemos rápidamente nada más. Los reyes de la tierra, todo el mundo entero se está rebelando, se están amotinando contra Dios y su Cristo, están queriendo deshacer la palabra de Dios y todo eso, pero Dios establece a su Hijo, lo pone reinando sobre su monte santo, le dará las naciones. Y el versículo 9 dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es esa vara de hierro, porque toda rebeldía hacia ella se pagará muy caro, sin ninguna resistencia, irremediablemente. La palabra va a ser una vara de hierro tremenda. Por ella misma serán muchos castigados, asimismo como es de bendición. Por eso la espada también de doble filo. Pero nosotros vemos que por la misericordia de Dios, que Él tiene mucha paciencia y esperanza de que los hombres se deleiten en su palabra y pongan en ella su esperanza, para que las grandes bendiciones de amor sean las que reciban y no la condenación por haberse rebelado. Miren, también les voy a dar este otro versículo para que lo apunten. Apocalipsis 6, 15, 17. Cuando llegue este reinado del Mesías, por si usted lo busca también, pues está bien, claro, pero no pierda ahí donde estamos el Salmo, Apocalipsis 6, 15 y 17. Recuerde que hay una gran rebeldía, y hasta el día de hoy está pasando esta gran rebeldía contra Dios y su Cristo. Pero llegará el momento que estos reyes de la tierra, dice aquí Apocalipsis 6, 15, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero.
porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esto es cuando se acaba ya la misericordia. Esto es cuando ya no hay lugar. Se cerró el arca. Por eso el arca es una perfecta sombra. Es una perfecta, ¿cómo le podríamos decir? Analogía, una imagen. Así es. Es una perfecta, tipifica cuando se termine la misericordia, el tiempo de misericordia. Cuando se acabaron los 120 años que tardó Noé en construirla, y de estar predicando y de estar diciéndoles a las personas, vengan, entren, hay mucho espacio acá en el arca. Cuando ya se acabó el tiempo, el arca se cerró. Ellos Noé no cerró la puerta del arca, Dios cerró. Y los arañazos cuando empezó a crecer en el agua así, imagínense qué tal arañaban la puerta. ¿Qué tal se habrá escuchado? Perdóname, Dios mío, pero ya no hubo oportunidad para arrepentimiento, para arrepentirse, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo, de verdad que está tremenda, pero así llegará ese tiempo. Por eso dice, nosotros vemos, es difícil para nosotros en este tiempo en el que estamos ver a Jesús así, ¿verdad? Ver a Jesús enojado. Casi todos lo vemos, lo visualizamos, pues te estoy esperando, te amo. Te demuestro con todo, te demuestro mi amor y mi misericordia. Pero todavía está así de par en par las puertas abiertas. Pero verlo así, de esta manera, ha llegado el día de su ira. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Tremendo, ¿no? Pero dice el versículo 10, regresamos al Salmo 2. El versículo 10, vean la misericordia y el amor de Dios, y vean cómo Dios a quienes se dirige, a los mismos reyes que se han revelado, ¿verdad? Que se han amotinado. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitan amonestación. De verdad que a mí me deja sin palabras. Ahora sí que la palabra me deja sin palabras. ¿De qué manera lo dice? Primero, sean prudentes. En pocas palabras, es como decir, bueno, piensa bien lo que estás haciendo. Si te quieres seguir revelando, piénsalo muy bien. Admite amonestación. Que ellos están a toda costa, en este mismo día, nosotros lo sabemos, a toda costa están queriendo desechar la palabra de Dios, queriendo cantar esa canción de imagínate que no hay cielo ni infierno, que tú puedes hacer lo que quieras y no te vas a recibir ningún castigo. Eso quiere el mundo entero. Pero la palabra les dice, sean prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra. ¿A quiénes les dice esto? A los mismos jueces de la tierra. Versículo 11, sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor. El salmista aconseja a los reyes de la tierra que abandonen su necio desafío al Señor y a entregarse a Dios y a darle la debida reverencia.
porque realmente no es así el temor, el miedo y temblando. Está hablando de un respeto a Dios, de una reverencia, de al someterse a Dios viene la felicidad y la paz verdadera. Versículo 12 y final, ¿verdad? Honrad al Hijo. ¿Quién no va a seguir este consejo? Honren al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira, pero bienaventurados todos los que en Él confían. Que nunca se nos olvide a Jesús así, Vemos a Jesús puro amor, pero recuerde que también es fuego consumidor. Que también llegará el día, aquel Jesús que se dio por nosotros, aquel Jesús que nos amó por sobre su misma vida, aquel Jesús que con gran amor derramó su sangre, aquel Jesús que aún en la muerte decía: perdónanos, Padre. Aquel Señor y Salvador un día también será juez, justo. Un día estará dispuesto a castigar severamente toda rebeldía contra el mismo amor que nos demostró. ¿Y qué podremos decir ahí? Habrá alguien que le diga: pero es que tú nunca me demostraste amor, nunca me demostraste misericordia. Por eso es tan sabio, como dice la palabra, ante Él se cerrará toda boca. Porque ¿quién le va a poder decir a Jesús: no me tuviste paciencia, no me tuviste misericordia, no me demostraste que te importaba yo, que me amabas? Ni una sola boca va a poder decir eso. Ante Él se cerrará toda boca. Tremendo, ¿no? Esto quiere decir, este versículo 12, pongan su confianza en el Rey divino, no en los reyes terrenales. Esto nos está diciendo. Nosotros, al analizar este Salmo 2, estamos viendo lo que dicen unos, pero lo que dice Dios de su Hijo también. Lo que dicen los reyes y lo que dice Dios de su Rey. Por eso Dios decía sabiamente: pero yo pongo a mi Rey sobre mi santo monte. Dios estableció por eso a un Rey, para que seamos liberados de los otros reyes que enseñan perversidades. Pongan su confianza en el Rey divino, no en los reyes terrenales, que se amotinan y se levantan en rebeldía. Serán eternamente dichosos los que depositen su confianza y corazón en el Señor Jesucristo. ¿Qué les parece? Realmente hay mucho, ¿verdad? Mucho contenido espiritual en estos dos salmos que hemos leído.